Hola, buenas tardes. Soy Tomás Rodríguez de Ediciones Acal. Bienvenidos todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuando veáis el vídeo. Hoy estamos aquí para hablar con Antonio Antón, autor de este fabuloso libro, El sueño de Gargantúa, Distancia y Utopía Liberal. Antonio, que es traductor, filósofo, investigador independiente, autor de Acal de hace ya años. Yo creo que hace por lo menos 5 años, ¿no? O 4 años a lo mejor, de nuestro libro anterior, Crónicas del Neoliberalismo que vino del espacio exterior. Y bueno, que nos ha regalado este año este extraordinario ensayo, que es algo más que un ensayo, que es un libro de historia también, que es un libro de historia cultural y historia intelectual, que es El sueño de Gargantúa. Así que, Antonio, lo primero, mil gracias. Hola, A ti, bienvenido. hola, buenas. ¿Qué tal? Pues yo creo que lo primero y principal es saber de qué va El sueño de Gargantúa, qué trata El sueño de Gargantúa. Bueno, esencialmente yo diría que es una inmersión en digamos, las cuevas, en los subterráneos de la teoría económica liberal, entre otras cosas, también de su parte teórica política, pero sobre todo es una inmersión y una exploración, casi como un viaje al centro del núcleo teórico liberal. Y en ese sentido es un viaje, digamos, sobre todo narrativo. Es un viaje al centro literario y narrativo que está en el centro del motor afectivo y teórico del liberalismo. Es decir, eh, mira, hace poco se ha publicado, bueno, se están publicando libros de insignes premiados con el llamado Premio Nobel de Economía, y hay un giro, se habla de un giro hacia la narratividad de la economía. Me parece muy interesante porque justamente es como si digamos, la economía mainstream ahora redescubriera, digamos, la narrativa y la narratividad de la economía, cuando es algo que ha estado siempre presente. Pero este libro no va exactamente de eso, porque ellos se están fijando precisamente en los acontecimientos que perturban el orden económico y los analizan como perturbaciones de tipo discursivo y narrativo. Y yo lo que he descubierto en esta inmersión, en este viaje, es precisamente que lo contrario, que no hay perturbaciones en la superficie, sino que el núcleo del liberalismo en sí mismo es narración. Es una narración además muy específica, es una narración que está llena de afectividad porque es una narración de tipo mitológico, utópico y teológico. Entonces, en ese sentido, yo creo que el viaje a través de muchas historias e hilos lo que viene a discernir y a subrayar es este núcleo utópico que está funcionando en el centro de la teoría económica liberal. Y cómo ese núcleo se va desplegando en la historia esencialmente pues, a lo largo o siguiendo 4 líneas, ¿no? Que es una línea teológica, es decir, un aparato teológico y teleológico que ha sostenido desde sus comienzos el liberalismo y que pese a todo que nos han contado sigue operando hoy en día. Luego también, bueno, estamos hablando de fundamento teológico, pues eso de la propiedad, del papel del dinero, el rechazo de los impuestos, y luego utopías religiosas propiamente dichas que han fundamentado y han apuntalado en diferentes momentos el desarrollo del capitalismo y del liberalismo. Luego hay otro hilo, que es eh, el fundamento incorpóreo del poder, es decir, cómo hay una narración que sostiene la entrega del testigo de los monarcas y aparatos estatales absolutistas a una gran fuerza invisible e incorpórea que ejercerá a partir de entonces como nuevo monarca, digamos, o como un nuevo monarca en ciernes. Y que esta sociedad, o sea, esta utopía en realidad es una utopía de la visibilidad, porque
se obsesiona con la visibilidad de los gobernados y sin embargo apuntar el poder de un nuevo monarca invisible y que está fuera de nuestro alcance, ¿no? También, por ejemplo, hablo en la tercera parte de esta gran utopía de la máquina, que es necesaria también, está operando en el mismo centro de la teoría liberal porque necesita de esta esperanza, o mejor dicho, necesita de depositar nuestra fe de una prosperidad futura en algún tipo de mecanismo que además apuntale y se complemente con el del nuevo rey mercado. Y finalmente también, por ejemplo, exploró pues eso, una utopía del juego que es la que hemos vivido hoy, pero que en realidad pues eso, se puede encontrar ya en los inicios del liberalismo hace 4 siglos. Y es que es una utopía de la apuesta como aventura vital y personal, y de la aventura como apuesta económica. Esta relación entre apuesta, riesgo, proyecto y aventura está desde el comienzo, Daniel Defoe, y llega hasta nuestros días en las ciudades casino neoliberales, ¿no? Es decir, y bueno, y con esto pues, obviamente todas todos las diversas, los diversos relatos del individuo, de la prosperidad individual, las diferentes construcciones y el marketing del yo, etc. Y todo esto, bueno, estos hilos, digamos, están ahí, es lo que he encontrado en esta exploración, y yo creo que es curioso que, paradójicamente, este desentrañamiento de las narraciones que están en el núcleo del pensamiento liberal, pues la ha intentado contar a través de otras narraciones. Al final el libro también es una aventura llena de pequeñas historias y esas componen pues, este viaje. Sí, es verdad que es un libro muy coral en sus narraciones, es cierto. No. Hay muchos hilos en el libro. ¿Por qué el sueño de Gargantúa? ¿Por qué Gargantúa? ¿Por qué el sueño? Bueno, a ver, Gargantúa es el hijo de Gran Gaznate y el padre de Pantagruel, y los tres, abuelo, padre e hijo, son nacidos o reyes de utopía. Eso para empezar. Pero en realidad el sueño de Gargantúa es sobre todo ese sueño de esa abadía telemita en donde todo el mundo podrá hacer lo que quiera hacer. Esa especie de laissez-faire varios siglos antes de que se empezara a formular como tal. Y entonces me parecía bonito tener a Gargantúa como emblema de todo este viaje, porque además, en realidad, cuando uno lee Gargantúa y Pantagruel, en realidad, a veces, como todas las grandes obras de la literatura, parece que está todo ahí. Es decir, no solo ellos nacen en utopía. Por ejemplo, Gran Gaznate educa a Gargantúa para que sea el gran príncipe cristiano. Sin embargo, a la vez, Gargantúa y sobre todo Pantagruel, tal y como los describe Rabelais, encarnan también las contradicciones de un mundo que están haciendo y de un mundo que está empezando, o al menos muestra signos de una secularización futura, pero a la vez los dos, o sea, Gargantúa y Pantagruel, no siempre actúan como el perfecto príncipe cristiano. Gargantúa un poco más, pero Pantagruel, sobre todo hacia los últimos libros, independientemente de las partes que sean apócrifas o no, Pantagruel se convierte, bueno, en un aventurero a veces bastante despiadado, otras veces sin ningún tipo de cortapisas en sus ansias pues de comerciar o dañar a otros pueblos. Y todo esto, además, todas las aventuras de Gargantúa y Pantagruel están tenidas además de otras muchas contradicciones. Hay, por ejemplo, pasajes sobre la deuda y el endeudamiento, sobre los usureros, pero a la vez hay una defensa del endeudamiento. Hay esta especie de laissez-faire avant la lettre en la abadía de Telema,
pero también hay grandes discursos en favor de la prosperidad de los pueblos en islas quizás dotadas de algo así como un aparato estatal, pero luego eso también se subvierte, es decir, hay muchas cuestiones de la vida de Pantagruel que tienen que ver y de Gargantúa que tienen que ver con este libro. No me quiero perder en luego pequeñas historias, pero me parecía llamativo además que un personaje que ha dado nombre lo cito en el libro, o sea, que da nombre a un adjetivo que se ha usado tantas veces en la teoría, en la literatura crítica con el liberalismo, que es el de, no existe en castellano, el gargantuano. Es llamativo que me lo encontré leyendo a Polanyi, me lo encontré leyendo a Jevons, no sé, me lo he encontrado más de una vez y me parecía llamativo. Esto tiene que ver, si lo que he comentado antes del príncipe cristiano, que al final acaba no siéndolo tanto, tenía que ver con la primera parte del libro, esto del autómata gargantuano, que es como describe Polanyi el gran aparato capitalista y el desarrollo de los mercados y tal, me pareció especialmente llamativo, lo comento en varias partes. Y luego también, bueno, es que aparece varias veces, es un pequeño MacGuffin, pero que en realidad sirve en un sentido propio, como se usaba, ¿no?, en la Edad Media y en el Renacimiento, de emblema del libro. Además, a veces las portadas salen bastante bien, y entonces aquí está concentrado un poco todo, es decir, la figura solitaria, una figura solitaria, aislada, preguntándose qué va a ser de las apuestas que ha hecho, de los riesgos que ha corrido. Esto sería como la última parte del libro. Aquí hay una escalera de alguien al que no vemos, invisible, que es el que ha preparado todo el mecanismo de relojería y el propio mecanismo, porque al final el aparato económico, tal y como lo describieron y lo soñaron los liberales, tuvo que basarse en la esperanza en la máquina, y entonces también está presente ahí. Tampoco es un libro que se base solamente en la obra de Rabelais. Es decir, por ejemplo, Laurence Sterne tiene un papel principal en varios capítulos y varias... O sea, es decir, es un libro en el que me he sumergido a fondo en la historia de la teoría liberal, pero que al final ha salido la literatura por todas partes. O sea, no he podido... Sí, salir de manera natural. es verdad que podría parecer, que decir, que una de las sensaciones que uno tiene en determinadas partes del libro, que es o bien has encontrado una literatura liberal o has encontrado el liberalismo en la literatura, que decir, que es una cosa que tampoco hemos buscado mucho, pero que si hay algo que queda claro en tu libro es que está ahí, que está ahí, que además es una presencia, a veces es un fantasma, a veces es un fantasma, pero a veces no es ningún fantasma, a veces es el protagonista principal de la obra, ¿no?, más allá de los personajes. Es el hilo que está detrás. Tantas veces hemos buscado el hilo rojo, hemos encontrado y lo hemos reseñado de la misma manera que hemos hecho una notable y muy fascinante historia de la utopía en su relación con, básicamente con el pensamiento antagonista, ¿no?, con el pensamiento progresista vinculado a las izquierdas. Es evidente que tu libro parte desde la búsqueda del otro espacio, ¿no?, por lo menos parte desde ahí, ¿no?, de ese espacio no relatado o no contado, cuyo hilo no teníamos tan claro y que sin embargo tú encuentras de forma majestuosa. ¿Cuál es la razón por la que escribes el libro? Hombre, por ejemplo, a ver, hay varias. O sea, recuerdo, o sea, cuando hablábamos entre la publicación del libro anterior, de Crónicas del Neoliberalismo, que vino del espacio anterior, y empezar a escribir este libro, tuvimos tú y yo varias reuniones y recuerdo que le dábamos vueltas a la cuestión. Bueno, había algo en Crónicas que un poco de presentista, ¿no?, que por el periodo en el que fue escrito, que tenía que ver mucho, que daba por hecho esa sensación de estafa, de una dominación impuesta, que no es en absoluto falso, o sea, sigue siendo eso, sigue estando vigente, pero reducir la visión que el liberalismo da de sí mismo a la estafa era erróneo. Es decir, es una estafa, pero no se relata a sí mismo
así. Y eso era importante saberlo porque es importante, yo creo, tener esas herramientas, o sea, la herramienta que supone el saber cómo, cómo el sistema económico en el que vivimos se relata y se describe a sí mismo, porque es la manera en la que impone su hegemonía, es decir, cómo se enseña en los dos sentidos, cómo se enseña en las universidades, en las escuelas, y cómo se enseña, cómo se muestra el liberalismo, no es como obviamente una estafa, es como, eh, como un sistema de prosperidad, como un sistema lleno de promesas, pero claro, algo fallaba aquí. Es decir, si las promesas no se cumplen, eh, y el sistema sigue vigente, eso significa que tiene un componente de utopía seductora, con éxito. Es decir, está logrando seducir ese relato utópico que nos está contando, está logrando seducir a la mayor parte del mundo occidental. Entonces, se hacía, digamos que echábamos en falta es un análisis más bien de la teoría liberal en esos términos. Además recuerdo que, bueno, vosotros en ACAL habéis publicado a Zizek, que he tenido la suerte de traducirla yo también, y también teníamos muy presente, te acordarás, estas frases de Zizek de esto de que la auténtica utopía es pensar que todo puede seguir igual. Y luego esta otra famosa frase que, bueno, que está por ver, habría que, si hubiese tiempo para este tipo de debates bizantinos, habría que investigar eh, de dónde sale exactamente la frase, porque no está claro si es de Zizek, si es de Frederick Jameson, si es de un tercer autor al que a veces ellos no citan, pero me refiero a esta cita de es más fácil el imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Bueno, y también hablábamos, porque lo tocaba en aquel libro, pues de la fe tecnológica, de la mitología del emprendedor. Todo esto como que pedía un tratamiento, digamos, de largo recorrido. Es decir, no podíamos quedarnos en cómo se gestó, digamos, lo que ahora lo que vino a llamar nueva economía clásica. Mm, es decir, 60 años 50, 60, 70, sino que había que retrotraerse porque aquí había una serie de elementos que estaban tan incrustados o que formaban parte de una manera tan integral del núcleo liberal que había que buscarlos atrás. Había que reconstruir todo ese hilo desde, pues casi desde el siglo XVII. Y yo creo que eso era un poco el motor, es decir, el motor al menos intelectual. Desde luego el motor práctico y vital, desde luego es, bueno, es la necesidad de aportar herramientas para destruir o superar el sistema en el que estamos. No, pues es una herramienta estupenda y más allá de eso es un libro, es un libro extraordinariamente fácil de leer, es una narrativa, tú has hecho una narrativa y ¿Quién me lo iba a decir? ¿quién te iba a decir? No, pues Yo que soy filósofo. has hecho una narrativa y además es una narrativa francamente entretenida, ¿no? Ya comienza de forma entretenida cuando empiezas hablando de los vampiros y sigue de forma entretenida. Estoy incluso ahora acordándome del pasaje en el que no queda claro si aquel emigrante de Inglaterra a las nuevas colonias está muerto o no está muerto, y tal. Es Me decir, encanta esa parte. hay como una especie de caso de corrupción, ¿no? Ahí Hombre, metido. hay desaparecidos, hay, claro, casos policíacos, em, hay muchos incendios, por cierto, me he dado cuenta. Hay muchos incendios, Hay, sí, hay sí, es incendios cierto. misteriosos. Hay uno que da nombre prácticamente a un capítulo, pero es que hay varios más. El otro día caí, mucho incendio, hay mucho, digamos, Incendios peculiares además, sí. no siempre justificados. No, 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 de hecho, nunca. Hay inundaciones, bueno, hay inundaciones, no voy a decir de qué, hay inundaciones en París, pues eso, hay fugas, hay muertes misteriosas, hay escenas del crimen. Es curioso, es una cosa que salió sola, ¿verdad? Al ir explorando estas cosas iba saliendo ese tipo. Hay, por ejemplo, igual es la de las historias menos espectaculares, pero a mí me encanta ese momento del joven reverendo Malthus mirando con nostalgia
bueno, una cosa que es de muy mala educación, mirando a través de la ventana, mirando a una joven en su casa. Y anotándolo después en su diario, además. He mirado con, ay, no recuerdo la palabra, creo que he mirado no sé si dice con nostalgia o con, bueno, o con tal a una joven y lo anota en su diario, ¿no? O sea, en realidad era muy fácil que salieran este tipo de historias. Es una historia de historias. En realidad es un libro, en realidad es un libro de literatura. En realidad es un libro de literatura y de biografías personales. Por eso pues, yo lo asemejo más en el campo de la historia que en otro caso, pero en realidad no queda. Es un libro muy híbrido, lo que te ha salido, muy híbrido y muy fascinante. Y además con unos importantes, creo que es una de las características más peculiares, ¿no? Que tienen en ese hilo del pensamiento liberal económico que tú has buscado, es un hilo que necesariamente es más antiguo del que habitualmente nos miramos, ¿no? Aquello a lo que habitualmente nos asomamos. Pero esa tendencia que tenemos a pensar que todo empieza con el neoliberalismo, ¿no? Que todo empieza a finales de los 70 y principios de los 80 y lo que había antes era otra cosa, ¿no? Es decir, es que como que Marx, cuando Marx escribió, parecía que escribía, no sé, desde la prehistoria, ¿no? No es cierto, ¿no? Y eso lo tiene tu libro. Es un libro que salta hacia el pasado con enorme facilidad y encuentra ese hilo en pasados muy remotos. Había una pista, además, hay una pista en la que he reparado hace poco. eh, la propia hegemonía universitaria, académica del neoliberalismo, vamos a llamarlo así, ya nos da pistas, porque o sea, nos da pistas de que algo no funciona desde hace tiempo y hay algo que continúa desde hace muchos siglos. Cuando tú ves los epígrafes, economía clásica, economía neoclásica, nueva síntesis neoclásica, nueva economía clásica. Hay algo ahí como, hay algo que sí, opera ahí que no se pueden quitar de encima. Y De por búsqueda de eso, una restauración permanente frente a algo que no acaba de cuajar, ¿no? mm, De cuajar, sí es cierto. Eso fue parte también de nuestras conversaciones iniciales al respecto del libro. Pues, por último, ¿quién crees que debería leerse este libro y quién te gustaría que se lo leyera? eh, bueno, en general, yo creo, ha salido hace poco un artículo en el Financial Times que dice que la izquierda está ganando la batalla de las ideas. Bueno, todos, yo creo que en principio un lector potencial, desde luego, sería todas aquellas y todos aquellos que ven algo raro en esta frase, o que lo desean demasiado, o sea, que lo ven demasiado bonito para ser verdad, o que creen que es rotundamente falso. Eh, y todos los que piensan esto probablemente necesiten acercarse en un momento u otro a la teoría económica y al liberalismo político y económico. Entonces, todos aquellos pues, estudiantes de ciencias sociales, de militantes, activistas, sindicalistas que necesitan un primer contacto con, o repasar, digamos, la historia del liberalismo, quiero pensar que este libro puede ser un buen primer paso antes de entrar en otros libros más clásicos y que tocan otros aspectos. Hemos citado antes a Polanyi, no sé, a Lo Zurdo, los libros bueno, por ejemplo, los análisis que hace Slavoj Žižek también. Eh, en fin, todos, no sé, Luis Martínez de Velasco tiene un libro que está muy bien sobre el liberalismo, un libro muy necesario, o sea, libros críticos como los que han salido ahora, post-keynesianos o neomarxistas, Steve King, este tipo de cosas, Varoufakis. Bueno, pues todos que se acerquen a esta cuestión, yo quiero pensar que, como me pasó a mí, necesitaban una herramienta también más de largo alcance histórico y que también fuera un poco más ligera, porque suelen ser a veces libros muy densos. Y en realidad me has dicho, estoy usando ¿verdad? El plural masculino genérico, pero en realidad lectoras también. O sea, es decir, hay una cosa que, si decíamos que la literatura salía, hay otra cosa muy interesante, que es que en el momento en que excavas
en la historia de, como decíamos, de las narraciones acerca de sí mismo del liberalismo, también, o sea, la cuestión de la raza y la cuestión del género no paran de salir. Es una cuestión, y bueno, efectivamente, hablando de, o sea, la cuestión religiosa aparece, pero aparece con las brujas, pero aparece también con la cuestión de la corporeidad y tal, aparece la cuestión del género una y otra vez. Por lo tanto, o sea, yo no dejo de ser un señor, entonces tampoco querría meter este libro en el anaquel, o sea, junto a libros de teoría económica feminista, pero quiero pensar que puede ser un puente, y que puede tocar cosas, al menos que preparen o que al menos simplemente certifiquen la existencia de estas problemáticas dentro de la teoría liberal, y que existe una cuestión de la raza dentro del capitalismo, porque al final es capitalismo eh, blanco, es un capitalismo machista, es un capitalismo cis hetero, etcétera, etcétera. Y todo esto creo que sale, y creo que quiero pensar pues eso, que lectores de todo tipo pueden acercarse y lectores que busquen esas herramientas que te decía antes. Yo creo que no sé si, o sea, no sé si es muy presuntuoso o no, pero o sea, yo siempre he pensado que quería escribir cosas que a mí me hubieran servido antes o que me puedan servir para más adelante, es decir, construir herramientas de trabajo, militante o teórico. Cumple, vamos. Me parece que te ha salido un libro fascinante, ¿no? Estaba ahora pensando que creo que es uno de los mejores resúmenes que se puede hacer del libro, es el paratexto que escribió César Rendueles para Ah, tu sí. libro, que me parece que recoge el espíritu del libro a la perfección, ¿no? Como es un viaje alucinógeno al inconsciente colectivo del liberalismo. Es textual. Ya, hay que aprovechar también que agradecerles esos textos a César, a Noelia, a Fernando, bueno, al Alberto, propio Zizek y a Alberto. Eh, sí. eh, y claro, o sea, espero que sea de utilidad, vamos. Y por un último apunte, yo no sé cuándo va a salir este vídeo, pero si me hubieses preguntado, o sea, qué cuestión de actualidad toca, me gustaría, porque igual quienes me están escuchando piensan que, bueno, y puede que tengan razón, que soy un leninista insufrible, un marxista, pero me parecía bonito, y en estos días es especialmente pertinente, que aparezca también el compositor, perdón, el letrista del himno de la Comunidad de Madrid, porque hay aquí un espacio también para Agustín García Calvo. Eh, Así que, bueno, también con su espíritu también, bueno, refractario, creo que también y sobre todo atento a lo literario y a lo textual y a lo lingüístico, pues creo que también es una buena manera de definir el libro. Sí que lo es, sí que lo es. Pues oye, nada, gracias Antonio, la verdad es que el libro es fascinante, yo creo que ya te lo he dicho varias veces, el libro es una joya, os lo digo a todos los que estéis viendo el vídeo, es lectura obligatoria este año y creo que es una lectura a la que vamos a volver con bastante asiduidad, ¿no? Quiero decir, una de esas herramientas, como tú dices, pero también un viaje, también también es un diario en muchos casos de ese liberalismo, ¿no? De cómo va atravesando los campos narrativos y las cronologías y las geografías más diversas del mundo, porque es verdad que va saltando de espacio a espacio. Y nada, pues oye, agradecerte el libro, agradecerte la explicación y el encuentro, y nada, Igualmente. invitar a los lectores a que se asomen al libro que de verdad merece la pena. ¿De acuerdo? Bueno, Antonio, Hasta un luego. abrazo. Un Hablamos. abrazo.